A través del programa Radial Ánimo, producido por la abogada Lady Campos, compartimos temas para las jóvenes. Si estás interesada en escuchar más de nuestros audios, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. El siguiente tema fue escrito y leído por Alma Sarabia. Lucas 1 del 39 al 80. Justamente cuando Elizabeth cumplió los 6 meses de embarazo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios para dar el anuncio a María, prima de Elizabeth, acerca de la encarnación divina, del nacimiento de Jesús. De inmediato y llena de gozo fue a la ciudad de Judá a visitarla. Al llegar, enseguida saludó a su pariente, con tal gozo que ese saludo produjo una manifestación tan especial en el útero de Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Versículos del 39 al 45. Vemos a dos mujeres de fe, las cuales experimentaron un milagro en sus vidas. Elizabeth era una persona mayor y María era muy joven, pero la diferencia de edad no importó para que ambas se entendieran a la perfección. Dios las había bendecido, Él las eligió como instrumentos en su soberanía y misericordia. El bebé en el vientre de Elizabeth saltó de alegría, regocijándose por la venida del Salvador. Elizabeth fue guiada por el Espíritu Santo a exclamar un cántico profético. Ella sabía que su hijo sería el precursor del Mesías, y eso significaba que la venida del Salvador estaba demasiado próxima. ¿Pero cómo? ¿Y quién sería? La respuesta le fue revelada con la llegada de María. Es por ello que Elizabeth prorrumpió en un grito lleno de júbilo y alabanzas a Dios, por haberla escogido para concederle tan gran privilegio. Después de que María concibiera por obra del Espíritu Santo, rápidamente quiso ir a visitar a su pariente, Elizabeth. María necesitaba a esa persona, esa amiga y hermana, para poder compartirle lo que acababa de pasar. Puede que estuviera experimentando el rechazo social y ser menospreciada. Recordemos que María no estaba casada, y para la gente que era incrédula lo que estaba sucediendo era ilógico. María sabía que no cualquier persona podría entender este acontecimiento. Ella debía ir con alguien que le pudiera dar una palabra conforme a las Escrituras. Cuando te sientes abatida, con dudas o aún si caíste en algún pecado, ¿recurres primero a la iglesia o prefieres aislarte e ir con personas que no conocen a Dios? Todas pasamos por situaciones donde necesitamos a alguien que nos escuche y nos dé un buen consejo. Y qué mejor que con la iglesia, con personas que tienen sus bases fundadas en la palabra de Dios. Por nuestra naturaleza pecaminosa tendemos a aislarnos, a guardar nuestros problemas y no externarlos por orgullo, para parecer más espirituales. Esto es lo más fácil de hacer. Lo difícil es externar nuestras dificultades porque requiere de humildad para reconocer nuestras faltas y nuestra necesidad de Dios y de los demás. A veces la respuesta no es la que queremos escuchar, sino que la verdad y lo que necesitamos escuchar no siempre es agradable. De hecho, la mayoría de veces duele. Por eso evitamos el abrir nuestro corazón a los demás. Pero Dios es muy sabio y Él nos dice en su palabra: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos,
sino amémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24 al 25. La iglesia debería ser nuestro lugar para buscar consejos, un lugar donde nos animemos unas a otras. María fue con la persona indicada, Elizabeth, esta mujer llena de bondad, amor y devoción a Dios, quien la recibió como una madre a su hija. Le dio la palabra correcta, la palabra que ella necesitaba escuchar. Como María tenemos que ser sabios para escoger a nuestros consejeros, pero también debemos tomar parte en ser como Elizabeth. Debemos aprender a recibir, aunque a veces duela, pero también debemos aprender a dar. Elizabeth estaba en toda la disposición de poder ser de bendición para su hermana. La mirada de Elizabeth siempre apuntaba a su Señor y ella estaba preparada para hablar solo lo que edificara. Si eres parte del cuerpo de Cristo, ¿estás disponible para tus hermanas cuando éstas necesiten platicar? ¿Tu anhelo es ser un instrumento en las manos de Dios para bendición de los demás? La respuesta a tus hermanas está llena de compasión y comprensión, pero a la vez con la firmeza de siempre decir la verdad, aunque eso resulte incómodo. Esforcémonos y pidamos a Dios para que nuestro carácter, sentimientos y emociones sean controlados por Él, que el deseo en nuestros corazones sea conforme a su deseo. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 19:20. Es muy grato dar la respuesta adecuada, y cuando es oportuna aún es más grato. Proverbios 15:23. María se quedó con Elizabeth por 3 meses, así que hemos de suponer que fue de gran ayuda para su prima. Recordemos que Elizabeth se encontraba en el 6º mes de embarazo cuando María llegó. El último trimestre es el más complicado. Seguramente también pudo haberla asistido en su parto. Ya me imagino a estas dos mujeres hablando acerca de la gloria de Dios y de bebés. Un tiempo muy grato para ambas, para animarse y servirse mutuamente. ¡Qué bendición tan grande! Los 3 meses pasaron y llegó el tiempo en que Elizabeth diera a luz. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Lucas 1 del 57 al 58. Llegado el tiempo, Elizabeth gozó del gran privilegio de ser madre. Ese regocijo también lo experimentaron sus vecinos y parientes, y no solo porque había nacido un varón, lo cual era muy apreciado en esos tiempos, sino por todo lo que conllevaba este hecho tan maravilloso. Dios se había exaltado al haber mostrado misericordia para con Elizabeth. Las personas que conocían a Elizabeth y supieron esta historia glorificaban a Dios. ¿Tu anhelo es glorificar a Dios en todo momento y que los que están a tu alrededor lo exalten al ver tu vida transformada por Él? El mayor milagro de Dios en nuestra vida es su salvación. Nos ha mostrado la mayor de las misericordias al darnos un regalo que no merecemos. Por el simple hecho de que Él es Dios, merece toda nuestra alabanza. Sin embargo, Él se ha engrandecido aún más al mostrarnos misericordia. Cuando Dios nos da cualquier cosa, si nuestro carácter es más parecido a Él, si nos da mayor sabiduría, paciencia, amor, si en su voluntad nos da un esposo, hijos y aún cosas materiales, todo, absolutamente todo, nos debería de llevar a exaltarlo solo a Él. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos, sino solamente en conocerle. Jeremías 9:24. Elizabeth y Zacarías eran padres piadosos y respetaban toda la ley. Así que cuando el bebé cumplió los 8 días de nacido, lo llevaron a circuncidar. Cuando las personas le preguntaron cómo había de llamarse el niño, Elizabeth dijo, Juan. Después Zacarías escribió confirmando el nombre. Recordemos que hasta ese momento Zacarías no podía hablar y tal vez tampoco escuchar. Fueron como 10 meses aproximadamente los que estuvo en esa condición por su incredulidad. Sin embargo, en todo ese tiempo no vemos a un Zacarías quejándose, más bien observamos que con humildad se sometió en obediencia a la voluntad de Dios. Y como su esposa, en cuanto su boca fue abierta y su lengua fue suelta, guiado por el Espíritu Santo, las primeras palabras que salieron de su boca fueron para bendecir a Dios.
Las personas a su alrededor meditaban en su corazón acerca de todo esto. ¿Es tu anhelo poder ser un instrumento en las manos de Dios para bendición, para hablar sus palabras? No sabemos si quienes nos rodean miran y escuchan lo que hacemos y decimos y lleguen a atesorar en su corazón todo para meditar, y al final Dios en su misericordia habla sus vidas. Elizabeth amaba a Dios con todo su corazón, y ella sabía que lo primero era su relación con Dios. Pasar tiempo de calidad a solas con Él es lo que necesitamos para fortalecernos. Elizabeth tenía la certeza de que Dios tenía un ministerio especial para ella, y aunque no hubiese sido el de tener un hijo y criarlo, su esperanza no estaba en tener hijos, ni siquiera en su matrimonio. Su esperanza estaba en Jehová, el Dios que creó los cielos y la tierra. Isaías 45:18. Nuestro gozo no debe estar en las bendiciones recibidas, sino en el dador de esas bendiciones. Zacarías pronunció una profecía sobre el reino y la salvación del Mesías. Él dijo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Lucas 1 del 68 al 79. Esta salvación consiste en el perdón de nuestros pecados, el pecado que desfigura la vida humana y en consecuencia trae muerte. Pero Cristo es el que da vida, por su misericordia nos libra de la esclavitud del pecado. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. Dios te bendiga.